¿Qué tal? Buenas tardes. Están viendo Al Rojo Vivo en La Sexta y están viendo todos estos productos alimenticios básicos. Se pueden imaginar por qué y quién está hoy en nuestro plató. Vamos a hablar ya casi con Juan Manuel Sánchez Gordillo, el protagonista absoluto de la actualidad de los últimos días. Pero antes, un mínimo repaso al verdadero drama de este verano. Como habían sido arrasados pocos tesoros de la naturaleza estos meses, pues han ardido también 3 parques nacionales. Doñana y Caballeros, por el momento, están apagados y solo han sufrido algunos zarpazos, pero el Parque Nacional de Garajona y La Gomera está ahora mismo en grave peligro porque las llamas ya han devorado cientos de hectáreas. Donde no hay remedio es en Torres Masanes, en Alicante, donde 2 brigadistas han muerto luchando contra las llamas. En un ratito vamos a estar allí en directo con estos incendios, pero ahora a la bolsa. Incertidumbre en los mercados porque aún no ha llegado esa primera parte del rescate bancario, es que se elevó el precio la semana pasada de las acciones de Bankia para después tirarlas el mismo viernes. Patricia Radúa, ¿qué datos tenemos ahora mismo en bolsa? Pues la prima de riesgo, Álvaro, empieza la semana con cierto alivio, por lo menos con 12 puntos menos que el viernes. Se sitúa en 540 puntos básicos y deja la rentabilidad del bono a 10 años en el 6,8%. A estas horas el IBEX 35 en positivo por encima de los 7.050 puntos y crece un 0,3%, pero aún así malas noticias para las empresas del selectivo español porque según los analistas van a cerrar el año con el 14,5% menos de beneficios, en especial los valores bancarios. A estas horas casi todos en negativo en la bolsa y muy preocupados por deshacerse cuanto antes de los activos tóxicos relacionados con el sector de la construcción. Pues de ese asunto vamos a hablar también, de esos activos tóxicos del sector de la construcción. Hablaremos después, luego, pero ya ven que en la bolsa no hay buenas noticias en este arranque de semana. Y una sorpresa también les vamos a contar. Urdangarín metido en una cueva con la infanta Cristina. Se pueden imaginar todas las metáforas a las que está dando pie esto. Eduardo Inda, buenas tardes. ¿Nos puedes contar un poquito? Porque además no es cualquier cueva, es Zugarramurdi, es decir, esoterismo. De repente ves allí a Iñaki Urdangarín, no sé qué se puede pensar. Sí, Zugarramurdi está en mi tierra, en Navarra, y es una cueva en la que las brujas hacían aquelarres históricamente, y la verdad es que el señor Urdangarín pues a lo mejor ha ido a expiar algún mal espíritu que hay por ahí que le está haciendo la Pascua, ¿no? En cualquier caso, yo creo que es de agradecer que la Casa del Rey lo mantenga alejado de Palma, lo mantenga alejado de las fotos institucionales, porque eso hubiera sido un auténtico desastre, ¿no? Y bueno, él está con su madre cerca de Biarritz, en Bidart, una localidad. Creo que tenemos una foto, Eduardo, de Deia, creo que la hemos visto ya, o si no la podemos ver enseguida, una foto del Deia, de la página web de Deia, en la que se le ve pues en plan playero. Ahí le tenemos en plan playero, esa es la espalda de Iñaki Urdangarín, y la mujer del sombrero pues es la infanta Cristina. Sí, en cualquier caso, insisto, Zugarramurdi, ya digo que es un sitio esotérico muy visitado por todas las personas que hacen turismo en Navarra, que obviamente todos los navarros conocemos a la perfección, pero insisto, lo más importante es que esté lo más lejos de Mallorca, cuanto más, mejor. Muy bien, Paco Marón, buenas tardes. ¿Algún comentario sobre la cueva de Zugarramurdi y la aparición de repente? Igual se nos hace asceta, ¿no? Y ahí ve la luz y entiende de que el dinero público no es de todos, no de uno, ¿no? Del que arramba ello, y que entiende de que cuando tú asumes la condición de miembro de una familia real, ¿no? Es decir, no puede ser el heredero del corrupto duque de Riansares, el gran trincón del siglo XIX, uno de los personajes más corruptos, junto con Manuel Godoy y algún otro, que ha dado pues la monarquía española, desgraciadamente para la monarquía. Habría competencia en cualquier caso. Sí, no sé quién ha sido, bueno, lo de Riansares fue espectacular, vamos, robó a manos llenas, fue una cosa impresionante. Riansares es el que se casó con la viuda de Fernando VII, la reina gobernadora, y entonces consiguió alrededor de 12, 14 títulos para él y sus familiares. Algunos de ellos se pasean con gran orgullo, ¿no? Yo la verdad es que si fuera descendiente del duque de Riansares me escondería debajo de una mesa, ¿no? Porque no es para sentirse muy orgulloso, ¿no? O en una cueva. Sí, y con el marqués de Salamanca y otros grandes chorizos, el duque de Sevillano, etcétera, se hicieron muy ricos robando a los españoles, claro. Ernesto Icácer, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues ahí tenemos a Iñaki Urdangarín, además sí, está ya ultimando el informe de Hacienda para formularlo para la acusación. Sí. Hombre, a mí lo que me interesa en esta historia es, para utilizar una terminología económica muy de moda, es el riesgo sistémico. Es decir, el sistema que ha dado lugar a esta historia, porque podríamos ir a Francisco Delicado, a la Lozana andaluza, ya que tenemos aquí a un gran representante del campo andaluz,
sobre la picaresca, pero yo creo que hay una conducta que se ha repetido en la Casa del Rey en los últimos años y es la que ha dado lugar, ese es el contexto, es donde ha germinado la historia de Urdangarín. Yo no me creo la versión oficial, la versión que con tanto éxito la Casa del Rey ha colocado en los medios de comunicación, probablemente porque los medios de comunicación han querido comprar esa idea de que aquí se trata de una manzana podrida. No lo veo así. En los próximos 2 meses se va a republicar una nueva edición de mi libro Vendetta. Es un libro que yo publiqué en el año 1996, formaba parte de una trilogía de Mario Conde. Mario Conde tuvo relaciones especiales con la Casa del Rey, especialmente con el jefe de Estado. Tuvo allí 3 cuentas bancarias que yo publiqué en ese libro. Esas cuentas bancarias fueron ratificadas por la Casa del Rey cuando yo hice la investigación y por lo tanto es la versión oficial de lo que pasó allí. Y por lo tanto sé que hay un patrón de conducta y es un tema sistémico. El sistema ha funcionado así. Pues estaremos atentos a esa nueva edición de Vendetta. Fernando Berlín, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Iñaki Urdangarín, allí en las playas vascas, y no se le espera por el momento, ni mucho menos se le va a esperar en Mallorca, supongo, ¿no? Sí, no, a mí también lo que más me seduce de esta historia es, primero yo creo que hay que esperar a que haya una sentencia firme, porque es muy fácil también convertirle en algo que en este momento la justicia no ha dicho que sea, ¿no? Pero en todo caso sí me seduce porque esto pone el foco en algo que mucha gente sospechábamos y que tiene que ver con las actividades privado-públicas, pero las actividades empresariales de la familia real, como decía Ernesto Icaizer, ¿no? Y yo creo que esto es interesante, es sano para una democracia, más allá del debate paralelo que en todo caso se abre en torno a la figura de Urdangarín y de las cuentas que tendrá que dar a la justicia por sus propias actividades, ¿no? Pero pone el foco en diversos sitios y creo que es muy interesante que esto suceda porque esta democracia lo necesita. Hay una cosa que me gustaría decir, un matiz, sí. ¿no? Es decir, yo creo que de la figura del rey, yo creo que ha tenido una labor extraordinaria, ¿no?, al servicio de este país, que no me gustaría que quedaran ahí sombras de ningún tipo, y de la reina. El príncipe de Asturias es extraordinario lo que está haciendo. Otra cosa es que incluso Urdangarín, respetando lo que tú dices, la presunción, oye, hasta que no haya una sentencia, como mínimo plantea un tema de futuro muy importante, y es qué tipo de negocios se hacen alrededor de la Casa del Rey. Es decir, si tú eres miembro de la familia real, si tú te casas con una infanta, o cuando el príncipe de Asturias, sus hijas sean mayores y alguien se case con una de las infantas, pues deberá de tener un carácter ejemplar, no puede dedicarse a hacer negocios. Lo que es terrible es que eso, no puede. En 35 años de democracia, 37 exactamente, de monarquía de Juan Carlos I, eso no esté regulado. Es decir, en todos los países del mundo está regulado, en Inglaterra está regulado al milímetro, va a estarlo, ¿verdad? Y aquí está dejado al... Pues se dice que sí, pero luego al final se iba a cambiar. Se hacen operaciones de maquillaje, pero luego no quedan plasmadas sobre el papel, no se pone negro sobre blanco, ¿no? Por tanto, hay que esperar que eso se regule muy milimétricamente para evitar que haya estos despistes y que cada uno haga de su capa un sayo y que lleguen aprovechateguis a la familia real, pues que intenten hacer como Rian Sares, pues, o como Urdangarín, pues auténticos negocios al amparo de la institución que les ha cobijado, ¿no? Y en cualquier caso, hablando de la presunción de inocencia que inventaba don Fernando Berlín, a mí me hace mucha gracia. La presunción de inocencia opera en términos jurídicos, en términos sociales y en términos de medios de comunicación y en términos periodísticos. La presunción de inocencia no opera. Esto es una cuestión, es que siempre decimos, no, es que es presuntamente inocente. Bueno, sí, en los juzgados desde luego, pero a la vista de los hechos, pues que cada uno extraiga su propia conclusión. Me inquieta mucho que un representante de la clase periodística como tú tenga semejante me inquieta que una persona supuestamente progresista... Oye, no he terminado. Solo te pido que mantengas la misma educación que he mantenido yo contigo, que era esperar a que termines. Bueno, no me has dejado terminar. No, perdona. Has terminado y he intervenido yo. Bueno, me inquieta que digas eso porque uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y lo es en los medios de comunicación y lo es en los tribunales. En los medios de comunicación no, si hay pruebas incontrovertibles de la conducta... Incontrovertibles yo he visto en los medios de comunicación... Perdóname, el tema lo he sacado yo, o sea que sé de lo que hablo. Entonces, si yo tengo claro que este señor es culpable, podré decir que es culpable. Luego ya dirán los tribunales lo que sea, pero ese es el ámbito jurídico. Bien. En el ámbito de la opinión... Aquí tienen ustedes una lección democrática de primera magnitud. Yo estoy diciendo una cosa muy breve. Sí, pero además vamos a hablar después del tema, ¿eh? Sí, o sea que pero muy breve, ¿no? Paco, muy breve, que tenemos que presentar a nuestro invitado. Yo entiendo lo que tú dices y tú también, pero si me permitís, hay enriquecimientos
que aunque fueran legítimos, que en este caso es muy sospechoso, ¿cómo tú te compras una casa que vale 1.000 millones de las antiguas No, pesetas? 1.500. No, o 1.500, o es decir, es que Sí, 10 pero eso millones no te de euros. convierte en un ¿Cómo lo ladrón, haces? te convertirá ¿Cómo? en una moral, te convertirá Bueno, en pues muchas eso. cosas. Es más, voy a poner, hay un ejemplo muy claro de lo que estoy diciendo. Hubo un tipo que tuvo un accidente con su criatura en unos columpios y los medios de comunicación titularon a grandes páginas como que era el abusador de aquel crío. Y se demostró meses después, sin que hubiera ninguna consecuencia, gracias a los tribunales, se demostró que no había tenido ninguna conducta irregular y que las heridas del niño había sido producto del accidente en el columpio. ¿Cómo salvas eso después? Dice, no, es que el periodista tenía muy claro que él estaba haciendo su juicio de valor. Por eso digo que la justicia es una herramienta básica en la democracia, incluso para los medios de comunicación. Sí, pero vamos a ver que, insisto, la presunción de inocencia a efectos jurídicos nadie la discute. A efectos sociales y a efectos periodísticos, para mí, este señor, y me conozco el tema mejor que nadie en este país, probablemente se lo conoce mejor que yo, el juez Castro, y pocos más, me lo conozco de memoria, este señor es culpable. Este señor ha engañado a Hacienda, este señor ha falsificado facturas, este señor ha malversado fondos públicos, este señor se ha llevado dinero a paraísos fiscales y todo eso, Fernando, está probado, con lo cual para mí, para Eduardo Inda, es Está A culpable. ver cómo, perdona, para Eduardo Fernando, Inda. perdonar, Eduardo, a ver cómo paso yo, sin que quede demagógico, de lo que presuntamente se llevó Iñaki Urdangarín a estas garbanzos o este tomate frito que tenemos aquí para presentar a Juan Manuel Sánchez Gordillo, diputado de Izquierda Unida, miembro del Sindicato Andaluz de Trabajadores, alcalde de la mítica Marinaleda y el protagonista de esa expropiación forzosa o alimentaria, o como le llaman otros, invasión o atraco, porque hay para todos los adjetivos. Pero a ver cómo paso de una cosa a otra, bueno, pues le voy a preguntar. Iñaki Urdangarín, dentro de poco habrá juicio, presuntamente se pudo llevar mucho dinero público, simplemente accediendo a través de presuntos trapicheos. Dice Eduardo Inda que además es claramente culpable. Él es culpable y dirá... Perdón, lo dice, no lo digo yo, lo dice el fiscal anticorrupción, lo dice la agencia tributaria, Bien. lo dicen todos los interventores del Estado que han escudriñado esas cuentas y es más, que no se quejen, Sí, vamos a seguir ahora hablando del asunto. Don Juan Manuel. Hombre, que ponerme a nosotros, a un jornalero que ha cogido un carrito de la compra, la llena de productos básicos, que no ha sido para él, por tanto, sin ánimo de lucro, y se lo entrega a una ONG o se lo entrega a una familia que no tienen nada. Igual que Urdangarín, ¿verdad? Igual. Hombre, yo digo que Urdangarín está visitando la cueva de Alibaba y estará buscando los 40 ladrones que estarán alrededor del señor Urdangarín, porque con eso lleno del rey, todo el mundo le facilitaba la licencia para robar, que es lo que ha pasado en una parte importante de esta sociedad, desde la corrupción del ladrillo, fábrica de esta crisis, hasta en plena crisis. Porque cuando tú enteras que los bancos españoles, los directores de los bancos españoles a cada horror, casi todos, engañan a personas con entre 70 y 80 años, con las famosas preferentes. 30.000 millones, posiblemente 1 millón de españoles indefensos. Oye, y no hay ningún fiscal, ningún ministro del Interior, ningún ministro de Justicia que les meta en mano. A mí me parece que eso es licencia para robar. Eso es alta delincuencia. Entonces yo digo al ministro del Interior, hombre, en vez de perseguir ustedes a un alero en paro que han hecho, qué fariseos somos. ¿Por qué no busca usted? Si está buscando ladrones y sinvergüenza, búscalo usted. Porque todos esos directores que han hecho eso con esa gente indefensa, personas con poca cultura, personas mayores, que abusaron, un abuso de confianza, tendrían que estar todos inmediatamente en la cárcel. Inmediatamente en la cárcel. Bueno, pues confiemos que la justicia pueda pronunciarse. Si no en la cárcel, hombre, que por lo menos que lo investiguen. ¿Estos productos son más o menos los que se llevaron? Sí, más o menos. Es decir, tenemos galletas, garbanzos, tomate frito. Todo el que salió con... ¿Se ha incluido ahí tortilla española congelada? No, creo que no es de primera No, porque la necesidad. gente hace la tortilla menos queso. Y además eso Está mejor hecha. no Entonces hace la gente se llevó esas cosas, los cambió de lugar y se le dio a una gente que lo necesitaba. Y además parece que se ha levantado, en fin, los fariseos se rompen mucho las vestiduras y yo creo que no es ni la 10.000.000ª parte, los carritos famosos, de lo que todos los días los grandes supermercados tiran directamente a la basura. Porque lo que Cuando hay familias que no tienen para comer. Lo que ha parecido claro desde la semana pasada, independientemente de que el acto
es un acto ilegal, pero sí, y que el personaje, don Juan Manuel, puede ser muy polémico. Lo que sí ha dado la sensación es de que después de tanto tiempo de hablar del Banco Central Europeo, de la deuda, de no sé qué, de términos macroeconómicos muy difíciles de entender, menos mal que tenemos, por ejemplo, a Ernesto Ecacio, que nos explica un poco las cosas, de repente nos hemos dado cuenta de que hay pobreza y de que la pobreza está aumentando. Este era el mensaje. Por supuesto, yo creo que en eso es lo que pretendíamos y yo creo que lo hemos conseguido más de lo que pretendíamos. No sé por qué. A lo mejor el ministro del Interior, queriendo perseguir a Jornalero, nos ha facilitado el que todavía tenga más fuerza. Lo que queremos plantear es que, por encima de la prima de riesgo, y que el bono de 10 años no va a costar el 10%, y que esos bancos que compran al 1%, que también será su delincuencia, o si es legal, es injusto. Los bancos españoles, en plena crisis, compran dinero al Banco Central Europeo, dinero público al 1%, y lo venden al 6,5%. Eso se llama usura. Eso lo prohibió la Iglesia Católica Apostólica Romana en la Edad Media, y todavía estamos con eso. Oiga usted, eso es robo, eso es atraco a mano armada. Y alguien tendrá que poner sentido común, porque tú te imaginas que el Banco Central Europeo, en lugar de darle el dinero al banco privado al 0,75%, se lo diera directamente al Estado. Oye, tan poca lógica tiene, o es que son así de sinvergüenza. Pues en este mecanismo en el que estamos metidos lo hemos entendido todos así. Es verdad que no, seguramente los expertos se lo han planteado 1000 veces. ¿Por qué no es así, no, muerto? Eso es atraco a mano armada, de verdad, eso es robo. Bueno, es con interesante porque hemos venido a hablar del plan de ataque a los supermercados. Estamos hablando del Banco Central Europeo. Es verdad, por el propio autor del ataque. Por cierto, según Público.es ya le ha llegado al Ayuntamiento de Marinaleda la citación. No, esta es otra. No ha llegado. No, esto es casquiano. Yo me entero por los medios de comunicación que me han dado un escrito para que yo me presente a declarar. Cuanto antes, dice el escrito. Cuanto antes. Sí. A la mayor brevedad posible. Eso es. Bueno, vamos a llamar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que es quien le corresponde. Sí. No, aquí no lo hemos citado a usted para nada. Bueno, pues vamos a llamar entonces a la jueza de Encia, que es donde se produce el follón con Mercadona. Y dice, no, aquí no le hemos llamado a usted tampoco. Digo, bueno, entonces ¿quién nos cita a nosotros? Vamos y miramos el papelito, y por lo visto es la Dirección General de la Policía y el Ministerio del Interior. Bueno, ¿y a dónde nos cita? Si no nos ha citado ni uno ni otro. Ah, nos ha citado al juzgado de Écija, y la jueza ha dicho que no es competente. Es decir, que el ministro del Interior y la Dirección General de la Policía se ha pasado por el forro de la nariz, Sí. Se ha pasado el Estatuto de Autonomía entero, que es una ley orgánica, categoría ley orgánica. Pero ¿en qué país estamos? Yo creo que no se puede ser un ministro más inútil que este ministro, de verdad. Ya le llamó franquista el otro día. Hombre, franquista porque claro, ¿cómo me llama franquista a un señor que se considera ministro del Interior y al mismo tiempo fiscal general del Estado y al mismo tiempo juez? Pero eso ahora, es los ministros lo de la gobernación. Alcalde, no podemos descalificar a la gente así. Aparte que hay un momento... Por sus hechos los conoceréis. Pero tuvo un momento... Hay que cumplir la ley. Pero vamos a ver, te voy a dar un ejemplo muy sencillito. Escúcheme. En vez de llegar y detener a un hombre delante de su hijo, sin que se le permita que venía del campo de ducharse siquiera, y llevárselo detenido para que declare un juez que al día siguiente lo pone en libertad, ¿no hubiera sido más fácil entregarle un papelito que ese señor no va a huir? Y diga, usted se tiene que presentar mañana al juzgado a las 10 de la mañana, y ese hombre está allí como un reloj. Entonces, ¿por qué se le detiene? Hombre, Juan Manuel, ¿por qué se le detiene? Porque es un delito flagrante, y cuando hay un delito flagrante va la policía. Allí, cuando lo estaba haciendo. Pero es que el tío estaba ya en su casa. O sea, un día y una noche después. A mí me parece que eso es... Hay que agarrar los cabecillas. Eso es franquismo puro y duro. Hombre, por favor. Uno no es lo que dice que es. Uno es lo que hace. Por supuesto lo conoceréis. Y esa medida es claramente autoritaria, innecesaria, estúpida y fascista. Señor Sánchez Gordillo, vamos a escuchar al ministro, a don Jorge Fernández Díaz, porque además dejó una puerta abierta a lo que estaban ustedes haciendo, porque dijo que él no quería la paz de los cementerios en vista de cómo estaban las cosas. Déjame, primero vamos a oírlo, pero que había que respetar la ilegalidad. Lo escuchamos. No aspiramos a que haya paz de los cementerios. Es evidente que tiene que haber pues, una razonable conflictividad en unos momentos como estos. Lo que pasa es que el conflicto hay que encauzarlo de forma adecuada
y de forma razonable para su solución. Y en un Estado democrático y en una sociedad democrática, en un Estado de Derecho, ese cauce es la ley. Muy franquista. Hombre, pero Hombre, es la verdad que ley, alude a la paz de los cementerios, que da un vamos. poco de... Pero... Hay cosas que son legales y son injustas, Bueno. y hay que cambiar la ley, porque si la humanidad siempre se hubiera sometido a la ley en el momento dominante de la historia, todos llevaríamos argollas puestas porque la esclavitud, que era legal, no se hubiera roto. Es legal la pena de muerte. Parece que es legal cuando los gobiernos deciden intervenir en guerras, como lo dirá, buscando armas de destrucción masiva, que luego no las había, pero los 600.000 muertos están muertos y nadie va a la cárcel, nadie se juzga por ningún tribunal penal internacional. Entonces yo digo, lo legal tiene que ser justo. Y nosotros lo que hemos querido es simplemente un acto de no violencia activa. Quien nos conozca de cerca sabe que llevamos 30 años practicando la no violencia activa y que hemos encauzado mucho por la no violencia activa, mucho descontento, que si nosotros hubiéramos existido ya hubiéramos visto qué podía haber pasado en Andalucía en los años 80 y ahora puede volver por la situación que hay. Hombre, por favor, no actúe usted de esta manera. No había otra manera, aunque Hombre. esta ha sido muy efectiva, ¿no? Sí, Paco, adelante, adelante. No, es que es donde voy a ir. Es decir, lo que no es normal, y dicho, yo estoy a favor del activismo, me parece muy bien, no coincidimos ideológicamente, estamos en las antípodas, pero eso no importa. No pasa nada. Pero asaltar un supermercado... Que no hay un es asalto. decir, Primero, no sí, hay un vamos asalto. a ver. No, ¿por qué decimos Permíteme, asalto? querido alcalde. Sí, Vamos a ver, entras de forma violenta... No. Hombre, Te lo digo yo. estás... No, que te lo explico yo, que yo estaba allí. Te llevas unos carros que no Claro, son que- tuyos. vamos a ver. Estabas Yo en la estaba puerta, allí, estabas en yo la estaba en la prueba. Expresamente puerta. para... Y en la puerta, En la puerta, sí, en también, la porque ya calle. querían... ¿Y Pues pero yo por lo qué no quise- entraste? Primero, ¿por qué no entré? Pero te lo voy a explicar también. Yo, hombre, no convendría decirlo porque otra vez voy a descubrir mis tácticas. Claro. Porque Mira. se van a repetir, entonces. Claro. Ya veremos. Exactamente igual no, si lo dices será distinto. Bueno, cambiaremos. Vamos a ver. Yo soy muy conocido. Yo voy con 300, 400 personas detrás. Se había anunciado previamente que íbamos a hacer una acción sorpresa. La policía no hacía nada más de dar vueltas. Había una compañía de policía dando vueltas alrededor nuestro. Entonces yo me voy hacia un sitio Para que nosotros... para que se venga detrás la policía mía. Que aquí, donde vaya este se va a ir el lío. Entonces hay 15 o 20 que se meten, entran con la puerta abierta, le dicen buenas tardes, buenos días, entran con sus cosas y se salen. Hay un poquito de alboroto al salir. Las Al salir. imágenes Ahora de te explico. televisión no son Ahora- muy ahora te explico. pacíficas tampoco. Ahora te explico eso. No era tan Pero, vamos, educado. espérate, la gente entra, digo, no, lo que estoy rebatiendo del asalto. No hay asalto puesto que entran sin ningún impedimento. La puerta no está cerrada. Tú asaltas algo cuando lo empujas a la fuerza, ¿no? Luego no hay asalto, es asalto, no. Se ha entrado y lo que ha hecho al final no paga. Ha ido después un poquito de tensión, que donde están las imágenes que dice el compañero. Sí, los vamos, Pero estamos ya viendo lo ahí veremos ahora. y ya está. Y que una mujer que se pone nerviosa y claro, Sí, lo con la veremos tensión, ahora, pues claro, que pues, precisamente fue, es normal, ¿no? fue ayudada precisamente Entonces- por uno de los que al final fue detenido, que fue precisamente la pero persona lo que intentó lo que las hay cosas no fueran lo a que más. está claro que es un acto de desobediencia civil. Siempre donde hay momentos de tensión, pues siempre puede haber esos momentos que no son queridos por nadie. Pero no ves de que... Pero eso- que quiero decir que lo que hemos hecho es que unos productos para llamar la atención de que Mal, hay gente que mal. ya... Podríais haber hecho pero que otra hay cosa. gente que esto ya... Mira, estos son garbanzos. Sí. ¿Cuánto vale esto, hombre? ¿No? ¿Cuánto me pone el precio? Si no es prima lo que valga, pues valdrá un euro. Bueno, lo he quitado 0,90. porque Cero es para y pico, regalo. cero y pico. 0,90. O sea, pero fíjate tú que hay gente que ya no tiene esto. Ya, no. Que son muy fuertes. No, y Es que cuando se habla de Pero eso recortes... ya lo sabemos. Y luego, Pero es luego cuando hay se habla de otro, recortes, hay otro problema. los recortes en estos momentos son un atraco contra los pobres. Pues ¿por qué no se les recorta también a los ricos? No, Sí, y las hay, cosas ya están hay cortan otro, hay todos. otro problema y es que en esta sociedad los urdangarines de la vida, el señor Urdangarín, los señores de las cajas que han robado en las cajas, han llevado sueldos multimillonarios después de hundir las cajas, los corruptos del Ministerio del Interior en la época de Rubalcaba, todos los corruptos que en el mundo han sido y son, claro, dan argumentos a gente como Sánchez Gordillo cuando en una acción que yo creo que es punible, pero que yo creo que tiene que ser castigada, es punible, pero es una acción infinitamente menor, infinitesimal al lado de lo que han hecho, pues eso, los urdangarines de la vida, ¿no? Esa es la comparación. Claro, es que, esa es la que los comparación. urdangarines de la vida y el no castigo de los urdangarines de la vida da argumentos a gente No, pero no. como Ahora- Sánchez Gordillo. ahora hay un Pero problema que es que además lo dijo el Cristo hace muchos, 2 siglos ya, 20 siglos, No, no, 2000 milenios, 2000 2 milenios. milenios. Ese maldito hipócrita que coláis los mosquitos y se atracan los camellos. Hombre, tanto rajar de vestidura, por Fernando. coger 4 carritos para hacer un gesto
de que hay que mirar el otro rostro de la crisis, que es una madre de familia, un padre de familia, que tenía trabajo y no tiene trabajo, que tenía casa y la ha perdido porque no podía pagar la hipoteca al banco, y que ahora se queda sin subsidio de desempleo. En este país, que se llama España, hay 1.700.000 familias que ya sus miembros están todos en paro. ¿Qué índice de paro tenéis en la zona? 34. En Andalucía el 34%, el más alto de Europa, y en la zona el 45%. 45. Fernando Berín no había preguntado a nuestro invitado. No, es que hay algo que en lo que el señor Gordillo ya era una personalidad internacionalmente. La prensa extranjera, cuando venía a España, hay muchos corresponsales extranjeros, él lo sabe bien, que han venido a conocer el caso de Marinaleda, porque es verdad que era un oasis, una isla en un mundo radicalmente diferente, ¿no? Ya era una personalidad. Es verdad que a la mayor parte del público se le ha revelado a través de esta historia la existencia del señor Gordillo, pero es verdad que ya existía, y lo que sí que ha conseguido con muchísima eficacia es poner el foco sobre una serie de problemáticas. Y yo voy a contar una muy concreta. En España, según la Federación de Hostelería, se tiran 63.000 toneladas de alimentos, se desperdician de los supermercados y los restaurantes. Hemos visto, lo veíamos anualmente, el viernes, al año, 63.000 toneladas. Solo el 20% antes de caduque se puede solo repartir. El 20% según el Ministerio de Agricultura, dato de la semana pasada. El 20% se entregan, solamente el 20% entregan algunos de esos alimentos a los bancos de alimentos, no colabora, el 80% y a las ONGs. no colabora. Y hemos visto también cómo en el último mes se ha incrementado el precio de los alimentos un 6% por culpa del precio de la soja y del maíz en los Estados Unidos, porque están manejados por fondos norteamericanos y chinos de especulación. Por tanto, hay una problemática que de pronto se nos revela que existe y que subyace allí, ¿no? Entonces, yo creo que es verdad, esto se puede llamar, pero bueno, el activismo de Greenpeace también, se suben a una chimenea y a nadie se le ocurre pensar que van a terminar con las chimeneas privadas de los hogares. Esto no es un asalto a la propiedad privada, es un símbolo que pone en evidencia muchas cosas. Pues perdona, Juan Manuel, esto es lo que queríamos explicar al principio, es decir, ¿por qué tiene tanta repercusión lo que ha hecho el señor Sánchez Gordillo? Porque los datos sobre cómo crece la pobreza en España cada vez son, Laura López, cada vez son más alarmantes. Son demoledores, según los últimos informes que tenemos de Cruz Roja y de UNICEF. Concretamente, 115 millones de personas engrosan las listas de los que día a día no saben si se llevarán algo a la boca en el mundo. Y según estas instituciones, hoy la pobreza tiene rostro de niño. 2.200.000 niños están desnutridos en España. La culpable, la crisis, que ha hecho que el porcentaje de pobreza infantil suba del 24% al 26%. Y como consecuencia de la crisis, el paro. 1.700.000 familias tienen en España a todos sus miembros en paro. Por eso es más común de lo que pensamos la escena que vamos a ver a continuación del Banco de Alimentos. Que no te compres una prenda me parece estupendo, pero que no puedas comer ni pagar, eso es muy cruel. Nos hace falta, la verdad es que nos hace falta. Estamos pagando hipoteca y 2 préstamos más y no llegamos. Esto es lo que sobrevivimos con la alimentación esta. Y el gobierno esté tan preocupado de apoyar a la banca, de salvar la banca, y yo pregunto al gobierno, ¿quién salva a estas familias? Hombre, yo preferiría trabajármelo que venir a pedir. Como pueden ver, el perfil ha cambiado mucho. Ya no son inmigrantes los que acuden a los bancos de alimentos en busca de alimentos, de productos básicos. Son españoles con hijos a su cargo y una hipoteca que pagar. Y a la situación económica de cada familia se une ahora que los alimentos de primera necesidad cada vez son más caros. En Estados Unidos un 12% ha subido el azúcar desde marzo, un 19% el trigo o un 23% el del maíz. Hace unos días conocimos el dato de los supermercados que tiran los alimentos que están a punto de caducar. Un 80% de las grandes superficies tiran la comida antes de dársela a una asociación o a un banco de alimentos, Álvaro. Gracias, Laura. Es que la verdad es que los datos son terribles, estremecedores. Parecen casi los datos de hace 30 y tantos años, pero la verdad es que creo son datos que estamos, del año 2012. Estamos regresando a los primeros años 80, que estaba la cosa muy dura, que yo he visto gente que pasaba hambre física, yo la he visto de cerca, pero la gente venía de la pobreza hacia arriba y tenía la esperanza de... Pero la gente que yo me tropiezo ahora son personas normales, incluso de clase media, que tenían... Es que los que salían en ese vídeo eran clase media, gente con discurso estructurado. Esto es de Valencia, del jueves por la noche. No lumpen ni marginalidad, personas normales. El otro día, pues yo soy muy conocido, me visita, además yo a mí me recibe, yo recibo a todo el mundo en cualquier momento, por la calle, por cualquier lado. Y me presenta un hombre que dos chiquillos, él había perdido la casa, tenía un buen... todo, había perdido todo.
y estaba a punto de decir, ahora voy porque tengo una depresión de caballo para ingresar en el hospital psiquiátrico, son muy fuertes. Y eso está sucediendo en este país y el gobierno tiene que saberlo y tomar remedio. ¿Saben la cosa tan ridícula que hemos pedido? Si no quiere que nos repitamos acciones como esa. Yo le hago un reto público al gobierno. Un decreto mañana que diga que aquellos alimentos tienen un periodo de caducidad. 5 días antes de que caduquen, se lo den a un banco de alimentos o a Cruz Roja o a Caritas Diocesana. Porque cuando tú vas a comprar a un supermercado, tú no compras los productos que están a punto de caducar, porque tú quieres un producto para meterlo en el frigorífico, ¿no? Sí. Por tanto, esto va directamente a la basura. Pues lo que va a la basura, ¿por qué no va al estómago de una criatura? Que es muy duro decirlo, que estamos en Europa y en el siglo XXI para que pueda comer él y su hijo. Y me decía el hombre, yo estoy desesperado no por mí, sino porque, ¿qué les digo yo a mi hijo? Que no tengo para darle de comer. Y eso tendría que enterarse alguien. Y nosotros hemos hecho para que se enteren. Y si no se enteran, lo digo claro, lo vamos a repetir, que me dicen, te van a detener, que me detengan. Yo no quiero usar mi condición de aforado para nada, de aquí públicamente renuncio. Y si me quieren meter en la cárcel, para mí será un honor que se enteren de una puñetera vez. Ernesto. Yo quería apuntar lo siguiente. Yo creo que todos somos conscientes de que no estamos ante un atracador. Eso me parece claro, ¿no? Es decir, el nivel del diálogo es muy claro en este sentido. El problema consiste en lo siguiente. Pues luego veremos que en la prensa no está tan claro, en algunos medios. Hay algunos, y bueno, sí, perdona, una cosa, no te interrumpo. El montón de calumnias que se están levantando. Luego las vemos, luego las vemos a ver quiero decir lo enseguida. siguiente, a mí me da la impresión, con todos los respetos, que la acción que habéis desarrollado vosotros, que es una acción de propaganda para llamar la atención, es un aldabonazo, si se quiere, y tal, en un país que tiene 5.620.000 parados ya, una tasa de paro del 24,4%, donde la juventud sufre una tasa de paro cercana al 50% aproximadamente. En todo el país. En Andalucía mayor. En Andalucía es 56%. Todavía mayor. Andalucía es una de las zonas de paro más importantes de Europa, es el 34%, luego viene en España, Canarias. Es decir, cuando hablamos de la tasa de paro 24,4 es la tasa media de la encuesta de población activa de España. Pero yo quiero decir, en el contexto de una situación tan grave como la que vivimos en la economía española, que es una economía que yo califico en un libro que acabo de publicar, Indecentes, que te lo daré, como Gran Depresión, una acción de este tipo, planteada como la planteáis vosotros, primero refleja, en mi opinión, la gran impotencia de la acción sindical. Por supuesto. Es decir, el completo fracaso de alguna manera del sindicalismo y tal. Tú fíjate que en el Spiegel y en otras publicaciones, no es el Spiegel directamente quien ha titulado así, en la revista alemana de gran difusión, hay otra, en particular dice, los sindicalistas asaltan supermercados en España. Titulares así, tal cual. Quiero decir, has conseguido realmente convertir a los sindicalistas en el terreno del antifaz. Der Spiegel del viernes decía, los sindicalistas asaltan. Sí. Hombre, sindicalistas somos, pero claro, no lo que todo el mundo piensa. Entonces, claro, eso... Y luego tiene una connotación en un país donde realmente hay una situación realmente, la presencia en los comederos de Cáritas lo indica muy claramente, donde hay una situación realmente muy de descomposición social en alguna franja de la población. Evidentemente el gesto, y planteado además como un plan de ataques sistemáticos, como lo habéis dicho, que vais a seguir con esto, tiene un efecto que puede ser muy pernicioso, que vosotros no lo controláis. Puede ser, ya sabes, uno puede tener buena fe, pero no puede controlarlo. Entonces, podéis dar marcha a un movimiento que, más allá de vuestros propios objetivos y aspiraciones, puede ser completamente descontrolado y puede crear una situación... Pero si está preocupado el gobierno por eso... perdóname... mira, eso se evita mañana... Pero ¿qué vais a hacer? ¿Vais a mantener los asaltos hasta que baje la tasa de desempleo en España? No, lo que vamos a hacer es... Hemos dado un toque de atención y espero que, con tanto como se está difundiendo, alguien verá la televisión, la radio, escuchará que hay un problema. Y sabrá que el hambre ya no es un fantasma... y se encarna y tiene carne de identidad. Espero que eso lo sepa alguien. Pero si espero que no se le ni siquiera en vuestras reivindicaciones planteáis al gobierno. Fíjate, ni siquiera planteáis que dé los 400 euros que el gobierno todavía no ha decidido. Yo le he planteado más. Espero que con esto ya... Vamos, pero no lo habéis mencionado siquiera. Pero hombre, es que yo me imagino que no lo va a quitar.
Por cierto, porque si lo quita, sale corriendo. Por cierto, señor Sánchez Gordillo, los nosotros hemos pedido... No, si no es que lo quite. Los 400 el 15 de euros, agosto vence. Ya lo sé, Tiene que decidir si lo renueva o no lo renueva. Tiene una oportunidad, Rajoy, de hacerlo. Mañana tiene audiencia con el rey. Vamos, si después esto no lo hace. Sería posible ahí, la semana pasada aquí en La Rojo Vivo, vimos cómo iban cambiando las cosas de cuando Rajoy prácticamente no dijo nada del Consejo de Ministros y esquivó la pelota, pero desde la semana pasada incluso se hablaba de que la ministra de Empleo estaba intentando convencer al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que había que prorrogar esa ayuda antes de que venza el 15 de agosto. Rajoy tiene una oportunidad de oro mañana para anunciarlo, pero por el momento que sepamos, según dice ABC, no hay ningún tipo de explicación posterior de Rajoy mañana. Es decir, igual nos enteramos por el gobierno. No creo además que si lo hubiera, que no la hay, que si lo hubiera Rajoy lo vaya a hacer. Tiene que decidirlo en Consejo de Ministros. La medida vence el 15 de agosto, pero el que venza, jurídicamente hablando, no significa eliminación de los derechos. Si el Consejo de Ministros siguiente, el día 23, lo reconoce, se renueva. Y además creo que el gobierno, mi información es que el gobierno quiere replantear esa ayuda. Lo que va a plantear no es una prórroga. A mí un pajarito me ha dicho que le van a cambiar de nombre. Eso es. Estamos hablando de una ayuda de 400 euros. Y plantear una serie de condiciones para racionalizar esa ayuda. Pero ahí la palabra esa, qué peligrosa es. Voy a explicar un poquito a los espectadores. Son 400 euros al mes, en 6 meses, son 2.400 euros al año, un año, pero el problema es que es para los parados que ya han agotado la prestación. Es decir, son los únicos 400 euros que les entran en esa casa. Pero ahí hay un problema de fondo grave con Europa, ¿no? Con lo que es la posición de Alemania, Austria, Dinamarca, Holanda, etcétera, que dicen, oiga, vamos a ver, ustedes o van a hacer recortes o no van a hacer recortes, porque si no van a hacer recortes no les vamos a ayudar. Es decir, a mí sensiblemente no, me puedo estar de acuerdo, pero el problema que tenemos es de que no hay forma que te dejen dinero los mercados internacionales. Vale, Paco, eso dice Europa, pero ¿y qué haces? Bueno, si no retiras el dinero. Es que te lo van a imponer. Claro, pero entonces digo yo, y yo pregunto, pregunto a la mesa, ¿y dónde quedó la soberanía? La decisión. No, oye, si yo lo de la soberanía me parece muy bueno y el patriotismo es fantástico. Claro. El problema que tenemos es que nosotros hacemos emisiones de deuda y no las conseguimos colocar. Vale, pero nosotros, ¿y qué haces, Paco? ¿Recortas o no recortas? Te van a recortar los hombres de negro. No, te van a recortar, no, Paco. ¿Le quitas los 400 o no? Porque estamos siempre desviando la atención. Con cortinas de humo, con lo que nos dice fuera. El señor Alonso, desde que el jueves discutimos aquí, ¿os acordáis que discutimos que vimos que Alonso no se pronunció? Pero es evidente que va progresando. Poco a poco, lo vamos a ver enseguida. Alonso dice claramente que está bien que prorrogue. Van a cambiar de nombre, van a cambiar nuevas condiciones. Se va a hacer, es verdad. Y el gobierno tiene que hacer de la necesidad virtud, porque si se agota si se extingue esa ayuda, habrá, ¿cuántas familias, Juan Manuel? 200.000. Pues vienen a ser unas 200.000. 200.000 familias con todos sus miembros que a lo mejor se echan a la calle para buscarse la vida. Y eso es un problema aún mayor que el coste que tiene. El problema van a ser los que se van a incorporar, porque los que están cobrando lo van a seguir cobrando. Creciendo. El problema es cuánta gente está pendiente de esa decisión para saber si ahora que deducen que van a ser despedidos o que se les van a acabar todas las estas del paro, si van a tener esa posibilidad o no. Y eso no sabemos yo lo que veo que alrededor de la crisis no hay más que mentira. La crisis. Antes del 2007 no había crisis. Para 1.000 millones de personas que se mueren de hambre en el planeta. Y cuando pase esta crisis, vamos a ver 5 o 6 años, no va a haber gente que no tenga casa y que se muera de hambre y que tenga que emigrar en el planeta. Pero entonces, ¿crisis para quién? Y dicen, no, es que el problema es que esto es como una especie de maldición divina, que nadie la ha querido, nadie es culpable. No, sí hay culpables. El origen de la crisis, nos dicen, es el exceso de gasto. Mentira, el exceso de robo, de las hipotecas basura, 200 billones dicen, nos van a rescatar. Mira todos los conceptos mentirosos que hay. Nos dicen, a España rescatar en el diccionario es, esta persona está en peligro, yo la rescato, una persona que está en peligro inminente, la rescato para ayudarle. No es un rescate. Es un secuestro como la copa de un pino. Es un secuestro. Los hombres de negro un secuestro. ¿Tú crees que Rajoy, bueno, y otros presidentes de gobierno, no solamente Rajoy en este caso, tiene capacidad de decidir el presupuesto del 2013? Yo digo que no. Te dicen, recorte. Oye, atracomana nomás a los pobres. No. ¿A quién se le recorta? ¿Se ha buscado dinero de la economía sumergida, 80.000 millones? ¿Se ha buscado de los que no pagan Hacienda? ¿Se ha buscado de los paraísos fiscales? ¿Se le puede poner un impuesto? Bueno,
mínimo al beneficio de los grandes bancos. Vamos a ver, dinero sí hay. Mira, la utopía comunista... Te dice, la utopía comunista fue... ¿No estará usted de acuerdo con Antonio Gala? No sé si leyó El País ayer, con Antonio Gala, que decía que estábamos gobernados por una pandilla de gilipollas. No, yo no creo que... Lo decía que... en una entrevista... Yo pienso Antonio Gala, de gente... a Borja Hermoso, les voy a leer el párrafo, un momentito, les voy a leer el párrafo. Le pregunta qué opinión tiene de los que toman las decisiones ahora mismo. Y se da la impresión de que este país está gobernado por una colección de tontos que se han reunido para jugar a algo, a las cartas, al dominó, y no saben las reglas. Y luego está el pobre Rajoy, que a mí siempre me dio risa, pero ahora me da pena porque no sabe qué hacer. La verdad es que estamos gobernados por una pandilla de gilipollas. Yo de inepto, sí, y de gente sumiso a un fundamentalismo. Dicen, es que el mercado libre... Álvaro le ha gustado lo otro. El mercado libre... ¿Dónde está el mercado libre? ¿Ustedes conocen el mercado libre por alguna parte, en algún momento de la historia? Y en este momento en concreto, lo que hay es un oligopolio financiero, pongámosle los nombres a las cosas, por Dios. Y aquí la democracia occidental, con esta crisis y con el achaque de esta crisis, se la están cargando. No hay democracia, hay dictadura del poder económico. Hay un trasvase. Mira, hay un trasvase en este momento con la crisis, y esto es lo profundo. Hay un trasvase de capacidad de decidir del ámbito de lo político, parlamento y gobierno, al ámbito de lo económico. Y hay un trasvase de soberanía y de derechos de los pobres a los ricos. Es decir, la crisis está sirviendo para enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres. Esto tiene que acabar. Hay que buscar otra salida a la crisis entre todos. Y si hay que cambiar de sistema, se cambia de sistema, que no pasa nada, porque todos los sistemas han cambiado. El feudalismo no fue eterno. La esclavitud no es eterna. El comunismo... La utopía comunista nos llevó al desastre a media humanidad. Del año 17... Lo que estás contando, los que tenemos una cierta edad, yo tengo 51 años, ya lo he vivido eso, ya me suena, es la utopía comunista siempre volvéis, es como una especie de guardiana que va y viene. Después de arrasar los países del este, de convertir Cuba en una prisión y en un desastre, etcétera, etcétera, ahora vuelves otra vez con el tema, por favor. Es decir, tú no reconoces que el sistema capitalista nos ha llevado a una evolución enormemente positiva, que vivimos en todo lo demás, no te ofendas, es como un concurso de mises, ¿no? ¿Y usted qué quiere? La paz en el mundo, que acaben las guerras, en eso estamos todos de acuerdo. No, pero hay algo más serio. Mira, en el mundo en este instante hay eso ya lo sé. Ese número chico, 2.500 millones de seres humanos que viven con menos de un euro al mes. Lo sé, estamos de acuerdo. Eso es el sistema en el que estamos. La distancia entre los países ricos y los países pobres está creciendo. No, pero, se mueren de hambre en este momento, no sé cuánto va a durar el programa. Se mueren de hambre. Se mueren de hambre. Pero eso muchas veces se mueren de hambre 80.000 personas. Juan Manuel, no es muchas veces por culpa del capitalismo ni del libre mercado. Eso es por culpa, en la mayor parte de las veces, porque están gobernados por sátrapas. Son países riquísimos con un PIB brutal, pero que el dinero no llega a las capas más bajas porque las oligarquías se quedan todo el dinero y no transmiten nada ni a las clases medias, que no existen en esos países, y no digamos ya a las clases bajas. Voy a intentar hacer una pregunta para que reflexionemos. El problema ¿es válida una economía cuyo valor supremo es ganar el máximo dinero en el mínimo tiempo, sea como sea, y a costa de lo que fuere, a costa de que la gente muera de hambre, a costa de destruir la naturaleza, a costa de... Es una caricatura, amigo mío. ¿Cuál es el leitmotiv del capitalismo? Oye, generar riqueza... Ganar dinero. No, eso es una simplificación. Generar riqueza... Eso no te ofendas. La propiedad, estáis locos, tocáis la propiedad privada. Yo digo, propiedad privada sí, para todo. Pero los que más defienden la propiedad privada como derecho natural acumulan propiedad, esta propiedad de todos. Pues yo digo, propiedad privada, vamos a repartirnos esto. Ahora, si yo empiezo a recogerlo todo para mí, yo os expropio y se quedáis sin propiedad. Derecho a la propiedad para todos. Eres muy hábil. No, hábil no, esa es la realidad de la economía. Eso es una yo digo, no podemos. Tú seguramente economía. serás cristiano, ¿no? Sí. No, digo yo, no podíamos poner en marcha el evangelio en lo más profundo. Usted tenía curas también en el sindicato, ¿verdad? Sí, tenía un cura llamado de Anteno. Y gente que estaban cercanos. Siempre habla de Jesucristo. Sí. Para mí fue un gran personaje. Nadie más solidario que esa iglesia que a veces criticáis en esos países donde se pasa. Muchas veces
la iglesia. Pero él también ha pedido, dinero para Cáritas, ¿verdad? También ha pedido alimentos para Cáritas. Sí. No hay ningún problema, no tengo ningún problema. Ahora, creo que la gente de Cáritas son de lo más sano que hay dentro de la iglesia. Me permites un segundo nada más, es que tú haces un cóctel muy efectista. No podemos, déjame que te diga una cosa solo. Y yo una cosa breve. Perdón, no te interrumpo. No podíamos nosotros ir a una economía del bienestar donde el objetivo no sea ganar dinero, sino las necesidades de cada ser humano. Eso es cristianismo puro. Pero somos una sociedad tan cristiana porque no lo practicamos. Mira, acabo muy rápido. Porque yo no he inventado aquí la Unión Soviética porque siempre la critiqué. A mí que nadie me diga nada. La Unión Soviética la critiqué desde que tenía 18 años. Pero es que no hay ni un solo país donde la utopía que tú estás planteando, vamos a ver, todo lo que tú dices... Vamos a crearla. Es muy efectista, déjame que acabe. A la gente que nos escucha dice, hombre, pues claro, tú eres una sociedad igualitaria donde no haya hambre, perfecto. Pero los distintos modelos que se han aplicado todos han fracasado, excepto uno, que es el capitalismo. El capitalismo ha funcionado... Bueno, con matices, ahora, Paco, con matices. No, porque es que... Mira Europa. Fernando y luego Ernesto, por favor. Una pregunta sola. No es... La pregunta que te hago a ti directa. ¿No es superable el capitalismo por un sistema de rostro más humano? ¿No es superable por, vamos a llamarle, humanismo radical? ¿No se puede hacer eso? Pues vamos todos a eso. Porque este capitalismo fabrica guerras. Las últimas guerras por petróleo. Que no nos cuenten cuenta. Porque el petróleo se va a acabar. Y las guerras se fabrican solas desde el principio de la humanidad. El hombre pero siempre por interés económico. Siempre por interés económico. Es el único económico. animal que mata al otro animal. No podemos hacer un modelo económico donde esa riqueza que creamos entre todos cumpla una función social y le dé bienestar, igualdad, es el comunismo paz y que fracasó. A todo el mundo. Pero eso fracasó, el comunismo. Mira, la lógica del discurso de Sánchez Gordillo llámalo otra cosa, llámalo otro nombre, quítale la palabra comunismo. Pero es que ya lo hemos probado, amigo mío, ya lo hemos probado. Mira, Corea, Cuba... Paco, no es verdad. La lógica del discurso es absolutamente aplastante. China, por favor, Fernando Berlín hablando. Mira China. China, capitalismo, yo puedo hablar. Perdón. La lógica del discurso es indiscutible, pero sí es que es evidente. Otra cosa es que dices, no, hay pros y contras. Pero el problema de hacer un debate basado en tópicos, en la mitología de los que sois buenos y los que somos malos, que es, no, Paco, es lo que tú estás haciendo. Los comunistas, todos malos. Los capitalistas, todos buenos. Pues no, mira, la socialdemocracia, país como Noruega, que no es precisamente sospechoso, y es socialdemócrata al 100%, y tiene políticas sociales y de control sobre la corrupción que España ni sueña. Entonces, por supuesto que el socialismo puede ser una fórmula tal. Eso es un debate serio. A partir de ahí también te digo una cosa. ¿Noruega es capitalista o no? Sí, ¿verdad? Absolutamente. Sí, pero es socialdemócrata, Paco. Entonces hay fórmulas intermedias mixtas que no necesariamente son el capitalismo salvaje, que es capitalismo salvaje petróleo, de los norteamericanos. No me respondió a la pregunta. ¿Podemos superar el capitalismo? La gran pregunta. Claro, cuando el capitalismo llega a la moderación. Pero yo quiero hacerle una sola pregunta. Señor Sánchez Gordillo, le voy a hacer una pregunta y yo ya prometo que me callo. Exacto. Y vamos enseguida a Ernesto, que quería preguntar. El discurso, insisto, es enormemente político, es, desde luego, en mi opinión, es bastante lógico, es aplastante, con los matices que quieras ponerle, pero es bastante lógico. Hay gente pasando hambre y gente que está ganando muchísimo dinero. Y eso no es justo. Claro, y algo hay que hacer. Pues ya está. Pero digo, es un discurso altamente político. Y como estos días yo quiero alejarme un poco de ese debate, porque creo que debiera ser tenido mucho más serio. Le voy a hacer una pregunta muy directa. Dentro de un mes hay una convención de Izquierda Unida. Yo le pregunto, ¿usted va a dar un paso nuevo en Izquierda Unida? Porque se sabe que se está rumoreando, que hay cierta inquietud en el seno de Izquierda Unida con esto. A usted, de pronto, ha logrado una exposición brutal. ¿Va a dar algún paso dentro de Izquierda Unida para obtener otro tipo de...? Hombre, nosotros somos una acción sindical que tiene trascendencia política. No hemos pensado de verdad, sinceramente, en eso, porque me parece que es mucho más importante lo que estamos haciendo que tenga una correlación de fuerza en Izquierda Unida u otra. Yo sí digo que Izquierda Unida tiene que ser de izquierda. Yo pienso que Izquierda Unida o es una opción anticapitalista o no tiene ningún sentido. Eso es lo que yo opino. Y yo creo que en este momento no lo es. Ernesto Kaiser le va a preguntar. No, yo creo que, a ver, estábamos todos atrapados en lo que es el asalto al supermercado y la noticia y todo esto, ¿no? Entonces, resulta que, claro, Juan Manuel discrepaba con Izquierda Unida en el acuerdo que hicieron para la investidura de Griñán y digamos, vosotros fuisteis un grupo minoritario, no lograsteis impedir... Bueno, eso es discutible porque... Bueno, pero quiero decir, no lograsteis impedir
Porque mira, te comentaba fuera de micrófono, los aparatos de los partidos es lo peor de todos los partidos. Sí. Desde Izquierda Unida, desde el PSOE... Los partidos son aparatos, en realidad. Y es peligrosísimo. Entonces, yo digo que las bases de Izquierda Unida no querían un pacto con el PSOE en Andalucía. Claro, que lo que se dijo es, lo que la gente hubiera preferido, de verdad, la gente de abajo, si de verdad se hubiera reconocido, porque hubo un referéndum paralelo que se anuló porque tenía una tercera pregunta, que es la que la gente quería, que es voto de investidura y pasar a la oposición. Y eso, porque esa tercera papeleta la defendimos nosotros, todas esas papeletas las anularon. Por eso, a lo que voy, dada ese contexto, esa correlación de fuerzas, por así decir, a mí me da la impresión de que las acciones que estáis emprendiendo ahora buscan un posicionamiento político y que tienen una... Te doy mi palabra de honor. No, pero si no sería pecaminoso, no sería nada indigno. Pero me da la impresión, entonces la pregunta es, España en este momento, en mi opinión, está siendo castigada por los problemas de la crisis económica interna, por, digamos, la devastadora acción de la burbuja inmobiliaria, una orgía especulativa con la vivienda, el suelo, el crédito y en la bolsa. Y ahora la alimentación también. Se ha criminalizado a este país en base a falsedades, diciendo que la culpa la tiene las finanzas públicas. Al empezar esta crisis, las finanzas públicas españolas podían dar el ejemplo a las alemanas, la deuda pública era la mitad de la alemana, y la radiografía de la crisis en realidad es la caída de la actividad económica, la subida de las prestaciones públicas por desempleo y la caída brutal de la recaudación fiscal. Entonces, frente a eso, que es, digamos, el debate actual, ¿no? La prima de riesgo es más cara eso, pero la prima de riesgo... Frente a eso, ¿qué planteáis? ¿Salir del euro? ¿Qué planteáis vosotros? No conteste ahora. Odio decir esta frase, pero nos vamos a ir a publicidad y enseguida también les vamos a contar más sobre los incendios. Hasta ahora mismo.